Escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en la que ves tu vida. Hay personas que llevan años esforzándose y aún así siguen exactamente donde empezaron. No porque no trabajen duro, sino porque están obsesionadas con resultados rápidos, se desesperan, dudan y abandonan justo antes de que las cosas empiecen a cambiar. Y quizás tú también has estado haciendo lo mismo sin darte cuenta. Porque el éxito nunca depende solo del talento, depende de cuánto tiempo eres capaz de mantenerte firme cuando todavía no ves resultados. Desde pequeño te enseñaron a pensar en resultados, te hicieron creer que lo importante era ganar, llegar primero y demostrar algo, pero nadie te enseñó a enamorarte del proceso, y ahí está el error. Porque el resultado es solamente una consecuencia, el proceso es la causa de todo. Cuando te enfocas únicamente en la meta, pierdes el control emocional. Pero cuando te concentras en lo que haces cada día, recuperas el control de tu vida. Ahí es donde comienza el verdadero crecimiento, porque dejas de depender de la suerte y empiezas a construir algo sólido. Piensa en cuántas veces comenzaste algo con motivación y lo abandonaste porque no viste resultados rápidos. Empezaste a entrenar, a estudiar, a emprender o a trabajar en una meta importante, pero como el cambio no apareció cuando esperabas, te frustraste y te rendiste. Eso no significa que seas incapaz. Significa que estabas mirando el lugar equivocado. Estabas pendiente del resultado y no del proceso. Y las personas exitosas entienden algo que la mayoría evita aceptar. El crecimiento real ocurre en la repetición, en la incomodidad y en los días donde nadie te reconoce. Debes entender esto con claridad absoluta. No puedes controlar exactamente cuándo llegarán los resultados, pero sí puedes controlar tus acciones de hoy. Puedes controlar tus hábitos, tu disciplina y tu enfoque. Y eso es lo único que realmente importa. Cuando cambias tu atención del resultado al proceso, tu mente deja de vivir desesperada por lo que todavía no tiene. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes mejorar. Cada día deja de ser una prueba de fracaso y se convierte en una oportunidad para avanzar. Empieza a hacerte una pregunta diferente. En lugar de preguntarte ¿cuándo voy a lograrlo?, pregúntate ¿qué debo hacer hoy para acercarme? Esa pregunta cambia tu mentalidad porque te obliga a actuar, te saca de la fantasía y te pone en movimiento. El progreso verdadero nace de repetir acciones correctas una y otra vez, incluso cuando parecen pequeñas. Y aquí aparece una verdad poderosa. El proceso crea identidad. Cada vez que cumples contigo mismo, aunque sea en algo simple, te conviertes en una persona más fuerte, más disciplinada y más confiable. La mayoría subestima el poder de las pequeñas acciones. Creen que la vida cambia por grandes oportunidades o golpes de suerte, pero la realidad es mucho más simple. Tu vida cambia en los detalles diarios, en levantarte cuando no tienes ganas, en hacer esa llamada incómoda, en terminar lo que empiezas y en repetir lo básico hasta dominarlo. Ahí se construyen las personas exitosas. No en momentos perfectos ni en motivación constante, sino en la disciplina silenciosa que casi nadie está dispuesto a mantener. Cuando aprendes a disfrutar el proceso, te vuelves imparable, porque ya no dependes de la motivación ni de resultados rápidos para seguir adelante. Empiezas a sentir satisfacción en el esfuerzo, en el crecimiento y en el progreso diario, y eso te da una ventaja enorme sobre las personas que solo actúan cuando se sienten inspiradas. La mayoría necesita emociones para moverse. Las personas fuertes aprenden a actuar incluso cuando no tienen ganas, y con el tiempo la disciplina siempre termina venciendo a la emoción. Aquí es donde ocurre el cambio real, cuando decides medir tu vida no por lo que obtienes de inmediato, sino por lo que haces cada día. Ese es el momento en el que empiezas a construir una vida con dirección y propósito, pero no te voy a mentir, este enfoque no es fácil. Requiere paciencia, requiere disciplina y exige que aprendas a convivir con la incomodidad. Porque habrá días lentos, frustrantes y solitarios. Habrá momentos donde sentirás que nada está funcionando, pero ese es el precio de cualquier transformación verdadera. Ahora escucha esto con atención. No basta con decir voy a enfocarme en el proceso. También necesitas construir un proceso inteligente. Tu vida actual es el resultado de tus hábitos diarios, no de tus intenciones ni de tus sueños. Y la mayoría falla porque quiere cambiar todo de golpe. Se ponen metas demasiado grandes, intentan hacer demasiado al mismo tiempo y terminan agotados. No porque sean débiles, sino porque su estrategia es incorrecta. Las personas efectivas hacen lo contrario. Simplifican. Se preguntan cuál es la acción más pequeña que pueden repetir cada día y se comprometen con eso. Entienden que la consistencia vale más que la intensidad. No necesitas hacerlo perfecto una vez, necesitas hacerlo suficientemente bien muchas veces, porque la repetición es lo que construye habilidad, confianza y resultados duraderos. Si quieres mejorar en cualquier área de tu vida, deja de pensar únicamente en grandes resultados. Concéntrate en practicar, aprender y avanzar constantemente. Si quieres crecer en ventas, por ejemplo, no necesitas cerrar 10 negocios mañana. Necesitas hablar con personas todos los días, aprender de los rechazos y mejorar poco a poco. Ese es el verdadero proceso.
Y debes aceptar algo importante. Muchas veces trabajarás sin ver resultados inmediatos. Ahí es donde aparece la disciplina real. Cualquiera trabaja cuando todo sale bien, pero muy pocos siguen adelante cuando todavía no ven señales de progreso. Por eso debes aprender a confiar en el proceso antes de ver resultados. Tienes que actuar con la certeza de que el esfuerzo constante terminará dando frutos. Porque si solo trabajas cuando ves evidencia rápida, abandonarás demasiado pronto. Mide tus acciones, no tus resultados. En vez de obsesionarte con cuánto dinero has ganado, pregúntate cuántas acciones hiciste hoy para acercarte a tu meta. Cuánto aprendiste, cuánto mejoraste y cuánto avanzaste respecto al día anterior. Esa mentalidad cambia por completo tu energía y te mantiene en movimiento. El proceso no solo construye resultados, también construye carácter. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, fortaleces la confianza en ti mismo. Y esa confianza vale más que cualquier recompensa externa. Porque al final, el éxito no se trata solamente de lo que consigues, sino de la persona en la que te conviertes durante el camino. Si desarrollas disciplina, enfoque y constancia, podrás lograr mucho más de lo que hoy imaginas. Pero existe un enemigo silencioso que destruye a la mayoría: la impaciencia. La impaciencia hace que abandones justo antes de que el proceso empiece a dar frutos. Te hace cambiar de dirección demasiado rápido y dudar de algo que simplemente necesitaba más tiempo. Por eso la paciencia es una habilidad tan poderosa. No significa esperar sin hacer nada. Significa seguir avanzando con disciplina aunque todavía no veas resultados visibles. Quédate con esta idea porque puede cambiar tu vida. Si haces lo correcto de manera constante durante suficiente tiempo, los resultados llegarán. Tal vez no tan rápido como quisieras, pero llegarán. Siempre llegan. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a mantenerte firme el tiempo suficiente para ver cómo el proceso termina transformando tu vida por completo. Aquí es donde realmente se define tu futuro. Porque entender la importancia del proceso es fácil cuando estás motivado, pero la verdadera prueba aparece cuando estás cansado, cuando dudas de ti mismo y cuando sientes que nada está funcionando. Ese es el punto exacto donde la mayoría se detiene, y si tú quieres resultados diferentes, tienes que aprender a seguir avanzando precisamente en esos momentos. La disciplina real no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando no tienes ganas y aún así decides continuar. Ahí es donde se separan las personas que solo hablan de éxito de las que realmente construyen una vida extraordinaria. Déjame decirte algo de forma directa. Si dependes de la motivación, tarde o temprano vas a fracasar. La motivación cambia todos los días. Hay momentos donde te sientes imparable y otros donde no quieres hacer absolutamente nada. Y si solo actúas cuando te sientes inspirado, tu progreso será inestable. Por eso necesitas algo más fuerte que las emociones. Necesitas estructura, hábitos y disciplina. Las personas que logran grandes cosas no son las más motivadas, son las que hacen lo que tienen que hacer incluso cuando no quieren hacerlo. Y esa capacidad no nace contigo. Se construye decisión tras decisión. Cada vez que haces algo sin ganas y aún así lo completas, fortaleces tu carácter. Te estás demostrando que tus emociones no controlan tu vida. Y esa mentalidad te da una ventaja enorme sobre la mayoría, porque la mayoría vive reaccionando a cómo se siente. Las personas fuertes actúan aunque estén cansadas, aunque tengan miedo y aunque todavía no vean resultados. Ahí es donde se crea una identidad poderosa. Ahí es donde empiezas a convertirte en alguien confiable contigo mismo. Ahora bien, para mantenerte firme en el proceso cuando todo se vuelve difícil, necesitas hacer las cosas más simples. Muchas veces no abandonas porque seas débil, abandonas porque hiciste el proceso demasiado complicado. Si para entrenar necesitas demasiada preparación, demasiado tiempo, demasiadas condiciones perfectas, terminarás encontrando excusas. Pero cuando simplificas el proceso y lo haces fácil de comenzar, aumentan las posibilidades de mantenerte constante. Lo importante no es hacerlo perfecto, lo importante es hacerlo repetible. Otra cosa que debes hacer es dejar de actuar cuando tengas tiempo. Ese momento casi nunca llega. Las personas exitosas no negocian con sus hábitos, los programan, deciden una hora y la respetan. Si eliges trabajar en ti mismo a cierta hora del día, entonces lo haces sin debatir contigo mismo, sin excusas y sin depender del ánimo, porque mientras más decisiones innecesarias tomes, más fácil será abandonar. La disciplina se vuelve más fuerte cuando eliminas la opción de negociar contigo mismo. También debes aprender a separar tu valor personal de los resultados inmediatos. Uno de los errores más grandes es pensar que si hoy no obtuviste resultados, entonces estás fallando. No. Si cumpliste con el proceso, ya estás avanzando, aunque todavía no lo veas reflejado afuera. Tienes que empezar a sentir orgullo por tu disciplina y no solamente por las recompensas. Porque si dependes de resultados rápidos para sentirte bien, vivirás frustrado. Pero cuando aprendes a valorar la constancia, cada día se convierte en una victoria. La mayoría busca cambios rápidos y resultados visibles, pero el verdadero crecimiento ocurre en silencio.
Ocurre cuando repites lo básico una y otra vez sin reconocimiento, sin aplausos y sin señales inmediatas de éxito. Ahí es donde se construyen las personas extraordinarias. Detrás de cualquier persona exitosa hay miles de horas de práctica, errores y trabajo constante que nadie vio. Y tú también tendrás que pasar por ese proceso, no hay atajos reales. Lo rápido muchas veces termina haciéndote retroceder. Lo que verdaderamente funciona es lo simple, lo constante y lo repetido. Y debes prepararte para los días malos, porque van a llegar. Habrá días donde te sentirás agotado, distraído y desmotivado. Pero escucha esto con atención. En esos días no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas no romper el hábito. En los días buenos avanza fuerte. En los días difíciles, aunque sea, avanza poco, pero nunca te detengas, porque lo que destruye el progreso no es un mal día, lo que destruye el progreso es abandonar el proceso por completo. Otra estrategia poderosa es enfocarte solamente en el siguiente paso. La mayoría se abruma porque piensa en todo lo que falta, pero cuando te concentras únicamente en la siguiente acción, todo se vuelve más manejable. Pregúntate constantemente qué es lo siguiente que debes hacer y luego hazlo sin sobrepensar, sin dudas y sin esperar sentirte listo. Las personas exitosas no avanzan porque tienen menos miedo. Avanzan porque aprendieron a actuar incluso con miedo. Debes entender algo importante, el proceso no es algo temporal. No es una etapa corta hasta lograr una meta. El proceso se convierte en tu estilo de vida. Porque una vez que consigues un resultado necesitas seguir creciendo y seguir trabajando para mantenerlo. Por eso, cuando aprendes a disfrutar el proceso, nunca te estancas. Siempre estás evolucionando, siempre estás avanzando y siempre estás construyendo una mejor versión de ti mismo. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Cuando te enfocas realmente en el proceso, el resultado deja de ser una obsesión. Se convierte en una consecuencia natural de tus acciones diarias. Ya no necesitas perseguirlo desesperadamente. Llega como resultado de todo lo que has hecho en silencio. Por eso quiero preguntarte otra vez, pero esta vez con más fuerza. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme incluso cuando no tienes ganas, cuando no ves resultados y cuando nadie te está observando? Porque si puedes hacer eso, entonces ya estás por delante de la mayoría. Ahora vamos a llevar esto a otro nivel, porque cuando aprendes a mantenerte constante en el proceso, te conviertes en alguien difícil de superar, no por talento, sino por resistencia. La mayoría quiere resultados rápidos, pero muy pocos están dispuestos a sostener el esfuerzo el tiempo suficiente. Y eso significa que si tú decides seguir avanzando mientras otros se distraen o abandonan, automáticamente empiezas a tomar ventaja. No necesitas ser el más inteligente ni tener el mejor comienzo, necesitas algo mucho más raro, la capacidad de resistir y seguir adelante. Aquí es donde entra una idea poderosa, la acumulación invisible. Durante mucho tiempo puede parecer que no estás avanzando, que tu esfuerzo no está dando resultados, pero en realidad estás acumulando experiencia, disciplina, habilidades y confianza. Estás construyendo una base sólida, y llegará un momento donde todo ese trabajo silencioso producirá un cambio visible. Los demás lo llamarán suerte, pero tú sabrás la verdad. Sabrás que fue el resultado de mantenerte firme en el proceso cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. La mayoría de las personas abandona justo antes de que los resultados aparezcan. Trabajan un tiempo, no ven cambios rápidos, comienzan a dudar y terminan cambiando de dirección. Luego vuelven a empezar desde cero y repiten el mismo ciclo durante años, siempre ocupados pero sin avanzar de verdad. Y si tú no aprendes a mantenerte firme, puedes pasar gran parte de tu vida atrapado en ese patrón. Por eso necesitas claridad y compromiso. Una vez eliges el camino, lo sostienes. Ajustas, mejoras y aprendes, pero no abandonas apenas las cosas se ponen difíciles. Ahora entiende esto, porque aquí está la diferencia entre las personas que crecen y las que se quedan estancadas. No se trata solo de repetir acciones, se trata de mejorar mientras repites. Hay personas que hacen lo mismo durante años y siguen exactamente en el mismo lugar porque nunca corrigen ni aprenden de sus errores. Un proceso inteligente necesita evaluación y ajustes constantes. Por eso debes preguntarte cada día, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué voy a hacer diferente mañana? Esa simple práctica te obliga a crecer y evita que vivas en automático. Cuando te enfocas en el proceso, desarrollas una confianza real. No una confianza basada en palabras o motivación momentánea, sino una confianza construida con pruebas. Sabes que puedes confiar en ti porque has demostrado que haces lo que dices que vas a hacer. Y eso cambia tu forma de actuar. Tomas decisiones más firmes, dependes menos de la aprobación de otros y comienzas a sentir seguridad en ti mismo, porque las personas fuertes no nacen seguras. Se vuelven seguras después de cumplir consigo mismas una y otra vez. También debes dejar de compararte con los demás. Cuando vives obsesionado con los resultados, siempre sentirás que vas tarde. Verás lo que otros lograron y pensarás que no eres suficiente. Pero cuando te concentras en tu proceso, entiendes que cada persona tiene su propio ritmo. Tu verdadera competencia no es otra persona, es la versión de ti mismo de ayer.
Si hoy eres más disciplinado, más enfocado y más constante que antes, entonces estás avanzando. Otra cosa importante es proteger tu proceso. Habrá distracciones, personas negativas y caminos fáciles que intentarán desviarte. Y aquí es donde necesitas carácter. Cada vez que le das tiempo a algo irrelevante, le quitas energía a lo que sí puede cambiar tu vida. Las personas exitosas entienden esto. Protegen su tiempo, su enfoque y sus hábitos porque saben que cualquier distracción repetida termina alejándolos de sus resultados. Ahora imagina esto. Imagina que durante los próximos 6 meses decides comprometerte de verdad contigo mismo. Sin excusas, sin pausas innecesarias y mejorando un poco cada día. Tu confianza crecería, tus habilidades mejorarían y comenzarías a notar cambios reales. Pero lo más importante sería la persona en la que te convertirías. Porque esto no se trata solamente de lograr metas. Se trata de convertirte en alguien más fuerte, más disciplinado y más preparado para la vida. Quiero que seas honesto contigo mismo, no con lo que sueñas o con lo que dices que harás algún día. Hablo de lo que haces todos los días, porque ahí está la verdad sobre tu futuro. Puedes tener grandes metas, pero si tus hábitos diarios no están alineados con ellas, nunca llegarás lejos. El mundo no responde a intenciones, responde a acciones repetidas. Y esa es una verdad que muchos no quieren aceptar. La mayoría sigue esperando el momento perfecto. Esperan tener más tiempo, más ganas o más seguridad, pero ese momento nunca llega. Las personas que avanzan son las que actúan aun cuando no tienen todo resuelto. Así que deja de esperar. No necesitas saberlo todo ahora mismo, solo necesitas comprometerte con tu proceso hoy. Hazlo simple y cúmplelo sin negociar contigo mismo. Porque el éxito no es un momento mágico, es un patrón de acciones repetidas durante mucho tiempo. No existen atajos reales, solo existe el proceso. Y si tú decides respetarlo mientras otros abandonan, tus resultados dejarán de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia inevitable. Tu futuro no depende de lo que quieres, depende de lo que haces repetidamente. Cada día estás construyendo algo, o te acercas a la vida que deseas o te alejas de ella. Y recuerda esto antes de terminar, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a construir tu vida, esa responsabilidad es completamente tuya. Pero ahí también está tu poder, porque si tus acciones dependen de ti, entonces tienes el control para cambiar tu futuro. Así que, si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, me comprometo con el proceso, y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje antes de rendirse. Y recuerda esto, el éxito no pertenece al más talentoso, pertenece a la persona que sigue avanzando cuando los demás ya se rindieron. Mantente firme en el proceso y tarde o temprano tu vida comenzará a reflejar todo el esfuerzo que hoy nadie ve.